20 años y un corazón vagabundo, yo también tuve alegría y profundo desengaño. Yo también tuve 20 años que en mi vida florecieron, 20 años que a mi llegada se fueron y no volvieron. Hola, muy buenas tardes, abuelitos, abuelitas, amigos y amigas. Bienvenidos a su programa El Baúl de la Abuela. Y quiero recordarles hoy que este espacio de televisión fue creado hace 7 años para resaltar la vida, obra y talentos de los adultos mayores. Por eso, para la primera sesión, Valores y Testimonios, o sea, Valores de la Sociedad y Testimonios de Vida, les tengo a un invitado muy especial. Se trata de don Edwin Marín Arango. Él es un ejemplo de laboriosidad, de responsabilidad, de honestidad y de servicio. Él lleva 45 años con las cooperativas. Él ha sido uno de los pioneros del cooperativismo en Colombia y ha escrito varios libros sobre este tema. Uno de ellos es Texto Universitario. Don Edwin es maestro superior de la Normal de Medellín y licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Pontificia Bolivariana, diplomado en Administración de Empresas Cooperativas y Solidarias y especializado en Derecho Cooperativo y Solidario. Él fue gerente fundador de la cooperativa de la Universidad de Medellín, donde fue profesor por 17 años de Sociología y de otras materias como Historia de las Ideas Políticas, Teoría de las Ciencias, etc. Don Edwin ha dedicado toda su vida a la educación. Fue profesor de bachillerato y profesor universitario pues muchos años, y después se dedicó al cooperativismo. También fue director ejecutivo de la Asociación Antioqueña de Cooperativas, ASACOOP. Actualmente es gerente de Coimpresos y de Coonmuca, Cooperativa Multiactiva Canales Alternos. Don Edwin dicta seminarios y cursos de cooperativismo y asesora a varias empresas del sector cooperativo. Él es el mayor de 2 hijos. Su poco tiempo libre lo dedica a su familia y además a desarrollar actividades de tipo social. Le gusta mucho leer, especialmente de estos temas, y también pasear. Es un líder espectacular. Es una persona muy activa, seria, comprometida y muy servicial. Él es excelente padre y fue excelente hijo, ya pues porque se murieron sus papás, ¿verdad? Bueno, don Edwin, muy buenas tardes, ¿cómo está? Ofir, buenas tardes, muy bien. Espero que en este trabajo que iniciamos en este momento, sobre todo para los televidentes y las personas que se comunican con el canal, que es un canal regional, pues lo poco que vamos a decir acá, si verdaderamente sea útil para mejorar las condiciones que actualmente tienen las familias colombianas y en especial nuestro país Colombia. Don Edwin, para empezar, ¿qué nos cuenta usted de su infancia y de su juventud, por favor? Ofir, hablar de infancia y juventud, y más en un pueblo como Segovia, donde para esa época, hablamos del año 50, por ejemplo, el 50, 55, pues venir a Medellín era una odisea. No, fue a partir del 57, 58 cuando comenzaban a llegar los primeros vehículos por carretera, donde para uno venir a Medellín por carretera se demoraba 20, 22 horas. Hablar de juventud, pues era una juventud muy parroquial, digámoslo así. Yo toda mi vida, desde pequeño, yo recuerdo más o menos de los 7 años, yo estoy trabajando, ayudándole a mi papá y a mi mamá para esa época. Perdón, Edwin, ¿usted recuerda qué jugaba de niño? De niño se jugaba lo de la época. Eran, por ejemplo, bolas de cristal, sí, con trompos.
se jugaba a la comba, se jugaba al escondite, digámoslo así. Eran los juegos de la época, porque no existía. Ya más mayorcito, pues me dedicaba a jugar fútbol y posteriormente lo que más me gustaba era jugar básquetbol. Cuando estaba en la normal de varones, pertenecía a la selección de Antioquia en básquetbol. Y en fútbol no solamente pues en equipos así, en la Universidad de Medellín cuando era profesor, como jugador del equipo de los profesores en la universidad. Pero no era, pues en el fútbol no sobresalí. En básquetbol de pronto un poco, sobre todo cuando estaba en la normal, estamos hablando de 1963, 64. Muy bien. Muy sano todo en esa época, ¿verdad? Sí. En la época era todo sano, es decir, no había, yo creo que cuando terminé todo mi proceso fue cuando comenzó toda la descomposición social en Segovia, es decir, lo que está comprendido entre el 60, 65, 70, esa década del 60 70 fue una década crítica, y no solamente en Colombia sino también en Francia. En Francia también se estaban dando una serie de enfrentamientos y de todo con los estudiantes, y aquí en Colombia fundamentalmente pues a partir del 65 se comenzaron a ver movimientos dentro del mismo magisterio, las huelgas, los paros en los cuales participé también, porque yo he sido una persona muy dedicada a la parte social y a buscar mejorestar para la misma gente pobre, la gente que necesita tantas cosas, sobre todo en el 70, del 70 al 75, cuando ya estaba yo haciendo mis estudios universitarios, y los movimientos de los profesores eran unos movimientos muy fuertes, con unas salidas muy grandes, con detenciones. Yo estuve detenido incluso 3 días estuvimos detenidos, y cuando nos soltaron de en medio de una manifestación, porque la manifestación se hacía exactamente porque estábamos detenidos y no se sabía dónde estábamos. De manera que se ha trabajado bastante. De la juventud recuerdo pues mi trabajo en la casa, mi concentración, porque también me tocó una época muy difícil, que fue el final de la terminación de la guerrilla del 50 al 57, cuando los militares y todo esto que tomaron el país, que estaba en poder del Partido Conservador. De manera que, y además, en una población tan difícil, tan apartada, donde eran unos, digamos así, concentraciones guerrilleras, todo el nordeste antioqueño. Edwin, y usted estuvo interno en la normal, ¿verdad? Sí, yo estuve interno en la normal de varones del 62, 63 y 64. Yo terminé en el 64 en la normal y me voy a trabajar a Segovia como maestro. Es decir, perdí oportunidades de irme a estudiar a otras partes, pero era tanta la necesidad que tenían en mi casa y todo, que yo tenía que ir a trabajar, a organizar una cantidad de situaciones, y de pronto, pensando no en el futuro como un intelectual, o pensando en el futuro de otra manera, sino en el futuro de darme mi propia organización, digámoslo así. Don Edwin, ¿usted qué nos quiere compartir de su vida familiar, por favor? A ver, es una de las digamos, actividades de tipo social, que es estar muy pendiente de la familia. Estar muy pendiente de la familia. Yo siempre respondo, así mis hijos estén ya más o menos de edad, que ya están casados los mayores. Tengo también otros 2 que en este momento están ya terminaron de la universidad, se puede decir, porque Felipe ya termina ingeniería civil en la Escuela de Ingeniería de Antioquia, y la niña menor, las otras son ya mayores. La niña menor ya es ingeniera biomédica, en este momento está trabajando en una multinacional, y estuvo aquí preparándose durante 4 meses, y ahora está en Bogotá participando en intervenciones en las clínicas más importantes de Colombia, de manera que se siente una satisfacción de poder saber uno que ha hecho un trabajo con la familia. Y cuando ya ellos
pueden desarrollar sus actividades propias sin que uno tenga que intervenir. Eso es muy satisfactorio. Sí, señor. Don Edwin, ¿y cómo y cuándo empezó usted con el cooperativismo? A ver, hubo una época muy importante y se presentó en la década del 60 al 70. La década del 60 al 70 es un periodo importantísimo porque estaba en todo el proceso de la revolución cubana que se había tomado en el 59, y en el 60 estaba extendiendo casi que sus tentáculos, digámoslo así, a toda América Latina. Y entonces los Estados Unidos tuvieron que hacer una serie de campañas, y ahí dentro de esas campañas al cooperativismo le dieron mucho la mano. Fue así como en 1963 en el cooperativismo aparece la primera norma cooperativa, que es un decreto ley, el 1598, para desarrollar todo el cooperativismo, y ahí nacen la mayoría de las cooperativas. Este año 2013 hay muchas cooperativas que están cumpliendo 50 años. Dentro de ellas está, por ejemplo, Cogranada, en la cual en este momento estoy prestándole servicio ahora como director de una de las oficinas aquí en la Plaza Mayorista. También está la cooperativa Copetraban, que es muy importante en Antioquia y de pronto en muchas regiones del país. Son muchas las cooperativas de transporte. También hay algunas cooperativas. Para esa época existieron muchas cooperativas de vivienda, pero ya en un momento determinado no ha seguido desarrollando muchas actividades cooperativas, porque en el momento actual el cooperativismo no tiene apoyo, digámoslo así, sino que es lo que nosotros los cooperativistas podamos hacer. Entonces yo nací exactamente en una región que comprendía Segovia, Remedios, Yalí, y el obispo Viles de esa época nos encomendó a todos los profesores fundar cooperativas en los municipios. Entonces estuve, por ejemplo, en Segovia, donde nos tocó fundar la cooperativa La Mía. En Remedios fundamos la cooperativa La Cariñosita. Estoy hablando del año 1965. En Yalí se fundó la suya. Es decir, una serie de cooperativas que nacieron en la diócesis de Santa Rosa de Osos. Posteriormente, cuando ya me trasladé a Medellín a hacer mis estudios universitarios en 1968, entonces ya me dediqué a estudiar la sociología fundamentalmente. Terminé sociología en el 73 y comencé a ser profesor en la Universidad de Medellín, y fui director del Centro de Investigaciones de la Escuela Mercantil, digámoslo así, que era una escuela superior que existía aquí en Medellín. Posteriormente, ya me dediqué pues a todas mis labores. Me tocó en el año 83 fundar la cooperativa de la Universidad de Medellín como presidente del sindicato, porque me eligieron, los mismos compañeros me eligieron presidente del sindicato de la Universidad de Medellín para buscar mejores condiciones económicas de los profesores. Es decir, son muchas cosas que se pueden contar, Ofir. Son tantas que tendríamos toda esta tarde y de pronto hasta continuar mañana con todos los temas que tenemos guardaditos. ¿Por qué prefirió usted el cooperativismo a otra actividad? A ver, en la década del 20 al 30, del 1920 a 1930, se desarrollaron 3 movimientos de tipo social muy importantes. El primer movimiento de tipo social importante fue el sindicalismo. Y todo eso vino de Europa. El segundo movimiento muy importante fue el cooperativismo. También llegó de Europa. Y el tercer movimiento fue todo el movimiento revolucionario socialista que había nacido de la Primera Guerra Mundial fundamentalmente, pero en 1914, cuando la Unión Soviética se convierte en un estado comunista. Esos 3 movimientos, socialismo, sindicalismo y movimientos son sindicalismo, cooperativismo, que eran los dos no revolucionarios, no eran propiamente revolucionarios, sino que eran de pensamiento ideológico
de tipo social, De manera que ahí yo comencé a ver, cuando comencé a estudiar en la universidad, qué me podía yo hacer. Me tocó la época crítica de las revoluciones de América Latina, donde fácilmente muchos cayeron en los caminos de la revolución a través del movimiento guerrillero. Yo me dediqué a hacer cooperativismo, inicialmente me dediqué a estudiar, a reflexionar, y luego me dediqué al cooperativismo porque es un movimiento que verdaderamente procura mejorar las condiciones económicas de la organización, de las organizaciones, digámoslo así, y de los más necesitados. Hacer las cosas mal te hace ver mal. En Colombia, el hurto de señal es un delito penalizado con cárcel. La Comisión Nacional de Televisión te invita a denunciar estos casos ante las autoridades competentes para que nuestra televisión sea siempre la mejor. Comisión Nacional de Televisión, una gestión que se ve. En Seco Muebles se reciben tarjetas de crédito sin inicial, garantía 6 años, convenio con el Fondo de Empleados del municipio de Envigado. Reparamos sus muebles usados, colchonería en general. Somos fabricantes, calle 36 Sur, número 3960, teléfono 276-8735. Leño Seco Muebles. Tenemos todo el cuidado para darte la mejor y más nutritiva carne de cerdo. Porci Carnes, procesos de excelente calidad para que tu paladar disfrute el sabor único de una carne de cerdo única. Porci Carnes, carne de cerdo de absoluta confianza. Por economía, variedad y excelente servicio, Cable Mío es tu mejor opción. Disfruta en familia de una completa selección de canales de televisión. Entérate además de todo lo que sucede en tu municipio con los contenidos del Canal 8 Teleenvigado. Contáctanos en la línea 448-2226. Cable Mío. Hola amigos, soy Rubén Alonso y quiero invitaros a recorrer Europa con mi serie de reportaje de viajes Let's Go. ¿Dónde? Pues ¿dónde va a ser? Aquí, en Teleenvigado. Don Edwin, entonces, ¿qué es una cooperativa? ¿Cómo se funda? Quiero decir, ¿cuántos miembros se necesitan para fundar una cooperativa y como a raíz de qué necesidades? Bueno, en el movimiento cooperativo es un movimiento, pero en la medida en que se ha ido desarrollando, se ha convertido en que el movimiento cooperativo es un sector de tipo social que organiza empresas para las comunidades. Entonces es un sector que no solamente piensa en lo económico, sino también en lo social. Sí. Es a partir de ahí, cuando se comienza a desarrollar todo el proceso. Ya dije yo, en el 63, con el decreto ley 1598 y posteriormente en 1988, cuando aparece la primera ley cooperativa, que es la que en este momento todavía tenemos, que es la ley 79. Ahí ya se comienza a mostrar cómo se funda una cooperativa, cuáles son las características, qué se requiere, cuántas son, dice la ley, que con 20 personas se puede constituir una cooperativa. Sobre la ley también se comenzaron a organizar otras entidades, por ejemplo las mutuales, los fondos de empleados, unas empresas de tipo comunitario donde estaban los municipios también de tipo cooperativo. Todo eso está comprendido en la ley 79.
Posteriormente, 10 años después, en 1998, aparece la Ley 454, y con la Ley 454 se desarrolla todo el sector financiero. Pero también se le da claridad, ya no tanto al cooperativismo, sino que aparece un ente más superior, que es la economía solidaria. Entonces aparecen las empresas de economía solidaria, y se continúa sobre esa Ley 454 trabajando sobre la Ley 79, es decir, que la Ley 79 hoy, incluso hoy en día todavía sigue. Hoy se habla ya de hacerle una reforma a la Ley 79, porque se han pasado ya más de 30 años, digámoslo así, donde el cooperativismo, si las primeras cooperativas nacieron hace, las importantes pues las que en este momento existen, que tienen 50 años, claro que hay cooperativas más antiguas de 50 años, las que nacieron en 1931. La de los cafeteros nació en el 59, las de los cafeteros nació en el 59 más o menos, en el 59. La Universidad Cooperativa también nació por ahí, por esa misma época. Es decir, hay unos días de movimientos cooperativos importantes que tienen exactamente más de 50 años. Pero, como lo dije al principio, la mayoría de las cooperativas grandes de esa época están cumpliendo 50 años en esta misma, porque la ley 1598 es de 1963. Entonces son 50 años que han transcurrido durante todo ese proceso. Don Edwin, es tan amable y nos comparte una anécdota de tantos años usted con el cooperativismo, 45 años. Hay anécdotas muy satisfactorias. Por ejemplo, por decir, yo tengo mi empresa que se llamaba Publicaciones Edens, y decirle a los trabajadores, venga que yo les voy a entregar la empresa a ustedes, eso es muy satisfactorio. Una empresa que nace, digámoslo, con 22 millones de pesos, y hoy es una empresa que vale más de 1.200 millones de pesos. Que iniciamos con 11 asociados y que no hemos pasado, el mayor número de asociados que hemos tenido son entre 16 y 17. ¿Por qué? Porque no pensamos en un momento determinado crecer mucho, sino solucionar problemas de las familias, de los asociados. Hoy en día existe la empresa, era la empresa, digamos, mía, de la familia, digámoslo también, y entregárselo a la gente, eso es muy satisfactorio, es una anécdota importantísima. Y todavía sigo luchando con los asociados. Ya no somos sino dos fundadores, que es mi esposa Albaluz Muñoz y yo, los únicos que estamos como fundadores. De los 13 trabajadores asociados que tenemos, no somos sino dos, cuando se fundó la empresa en 1994, el 24 de enero. Nosotros todos los 24 de enero celebramos un aniversario más de las cooperativas. Para el próximo año estamos celebrando nosotros los 20 años de Coimpresos. A propósito, yo quería preguntarle qué proyectos tiene usted con el cooperativismo. A ver, lo último que yo he estado en el cooperativismo lo he desarrollado aquí en la Plaza Mayorista. Y con la Plaza Mayorista y un capital que más o menos nos ha quedado de todo este trabajo y toda la experiencia que tenemos, porque estamos mejor, en un sitio donde hablar de cooperativismo, donde hay tanta plata, donde se mueven tantos capitales, donde la gente no piensa sino en la plata, y desarrollar un proyecto de tipo social no es nada fácil. Pero entonces en este momento yo estoy pensando de pronto organizar a través de una asociación mutual, es decir, que Comuca se convierta en una asociación mutual que les resuelva los problemas a los más necesitados. ¿Quiénes son esos? A una cantidad de vendedores que son más o menos 380 vendedores ambulantes que hay en la plaza, que tenemos más o menos, y aquí sí que es importante para este programa, tenemos más de 50 coteros, o sea, personas que hacen los mandados acá, que mueven una cantidad de situaciones y que han acompañado a esta plaza hace 40 años y que tienen más de 60 años, muchos de elos, poderles decir, venga a esta asociación mutual que les vamos a dar unos almuercitos, y poder llegar a un acuerdo con el municipio de Itagüí, con la Plaza Mayorista, con el Consejo de Administración de la Plaza, con los comerciantes,
y montar una organización para ayudarle a esa gente más pobre. Ayudarlo no quiere decir tampoco que les vamos a dar todo, porque en este momento el asistencialismo ya está que muere, es decir, ya no es el Hospital San Vicente de Paúl, ya no es el lugar donde llegaba la gente anteriormente, sino que tiene que llegar pagando algunos de los servicios, no pagando lo mismo. Y eso mismo estoy pensando cómo organizar, fuera de la plaza, pero en la plaza, solución de problemas de tipo social con la gente. Ese es un proyecto que tengo y que yo creo que lo sacamos adelante en este año. No, pues qué gran idea. Pues mil felicitaciones, don Edwin, pero antes yo quería, pues y le deseo muchos éxitos. Yo quería que usted, por favor, le diera un mensaje a los adultos mayores y también un mensaje a los jóvenes. A ver, yo tengo 3 mensajes, uno para el adulto mayor, uno para los jóvenes y otro para las mujeres. Ahí es donde está el futuro de los países. Lo decía yo, ahora este 8 de marzo reunido con los asociados de Coimpresos, que es la cooperativa que les apareció con publicaciones en lo que era mi empresa. Ayer les decía, en el futuro de la sociedad está en las mujeres. Las mujeres son las que hacen las familias, las mujeres son las que hacen la sociedad, las mujeres son las que hacen los países, los estados. Donde las mujeres verdaderamente comenzaban a decir cuál es mi función, y la función de ellas es madres, multiplicadoras de criterios y de valores, multiplicadoras de virtudes en la sociedad. A los niños hay que decirles, porque estamos dentro de una época difícil, que los niños son el futuro de la sociedad, pero tienen que tener la orientación de los padres. Si los padres no están capacitados para dejar una enseñanza en los hijos, es muy difícil tener una sociedad bien aplicada y bien organizada. Y a los adultos mayores, a las personas que ya tenemos más de 65 años, hay que tener en cuenta que ellos son la historia de la humanidad. Ellos son los que tienen los conocimientos, tienen las experiencias. Hay veces que los jóvenes no entienden eso y tratan de rebelarse contra nosotros los adultos, creyendo de que nosotros ya estamos viejos, que ya las cosas no son. Es cierto, no manejamos con la misma agilidad la tecnología actual, como la manejan ellos, pero es que ellos nacieron en este proceso. Nosotros nacimos en un proceso muy distinto. Pero la experiencia que nosotros tenemos y los conocimientos acumulados hace que nosotros podamos aportar mucho a la sociedad. Pues don Edwin, para mí ha sido un honor y un privilegio muy grande haberlo tenido acá en mi programa El Baúl de la Abuela. Muchas gracias por aceptar mi invitación. Muchos éxitos. Que esté muy bien. Hasta luego. Bueno, Phil, muchas gracias a usted, que me permitió pues, que las personas conozcan las cosas que se pueden hacer en una sociedad tan desigual, tan poco equitativa. Es decir, aquí no hay el hecho de que en un momento determinado, en el caso mío, en el caso de muchos adultos mayores, que ya estamos realizados, es decir, ya es muy poquitico lo que necesitamos para entregarnos al Señor, ¿cierto? Ya lo que tenemos con eso yo creo que terminamos. Y por lo menos dejamos a una familia, a unos hijos organizados, pues ellos que también piensen que son ellos los que tienen que organizarse. Y muchas gracias a este programa y que de pronto todo lo que se dijo sea aprovechado. La segunda sesión, el cuentecito de hoy, se llama Compartiendo. Se cuenta que existió un agricultor que cultivaba maíz y que año tras año ganaba el concurso de su región al mejor producto. Ese premio levantó gran curiosidad y fueron muchos los que quisieron saber el secreto detrás de esas excelentes cosechas. Un día, en una entrevista con un famoso periodista, el agricultor confesó que su éxito se debía a que compartía con los vecinos sus mejores semillas y también sus continuos aprendizajes sobre el cultivo del maíz. Pero esa respuesta dejó lleno de perplejidad al periodista, quien preguntó: ¿por qué comparte su mejor semilla de maíz
y sus conocimientos con sus vecinos si ellos también compiten en el mismo concurso año tras año? Verá usted, dijo el agricultor, el viento lleva el polen del maíz maduro de un sembrado a otro. Si mis vecinos cultivaran un maíz de calidad inferior, la polinización cruzada degradaría constantemente la calidad del mío. Si voy a sembrar buen maíz, necesito ayudar a que mi vecino también lo haga. Por eso comparto mis mejores semillas. Intento atender mi sembrado lo mejor que sé y trato de aprender cada día de mis experiencias y la de los otros agricultores nuevas y mejores formas de cultivar y de cosechar. Tercera sesión, los consejos de la abuela. Los requisitos básicos para conservar un buen estado de salud hasta muy avanzada edad. Llevar una vida ordenada, libre en lo posible de estrés. Mantenerse siempre activo físicamente. Es muy importante desarrollar actividades físicas apropiadas a la edad, como caminatas, yoga, natación o hacer una actividad de jardín, por ejemplo. Esto ayuda a conservar un buen estado articular, cardiovascular y respiratorio. Mantenerse siempre activo intelectualmente, ya que muchas personas ancianas van perdiendo actitudes mentales solo por no ejercitarlas. Actividades como la lectura, los crucigramas, el aprendizaje de idiomas o ver álbumes de fotos y recordar quiénes están allí, en qué momento, en qué sitio. O cualquier actividad que permita permanentemente pensar, mantiene el cerebro siempre activo. Desarrolla una actividad social. Participar en reuniones con amigos, con vecinos, con familiares, ya que las reuniones sociales permiten entablar amistades nuevas e incentivar las que uno ya tiene. Y esos son verdaderos motores para vivir. Es importante también permitirse el compartir con personas de otras edades, ya que esto ayuda al intercambio y la actualización. Una alimentación adecuada, la cual es beneficiosa a cualquier edad y por supuesto también en esta etapa de la vida. Para ello es conveniente una consulta con el especialista en nutrición, una nutricionista o un nutricionista, quien seguramente aconsejará suficientes alimentos que aporten energía, proteínas de buena calidad, pocas grasas saturadas, abundante fibra y un buen aporte de agua. Y por último, la actividad sexual, un aspecto vital que se niega culturalmente a esta edad y sin embargo también en esta etapa de la vida se tiene derecho a disfrutar. La cuarta sesión, los recuerdos de la abuela. Hoy les traje sobre la escuela. Las clases empezaban el primer lunes de febrero. Había vacaciones de 15 días en julio. En Semana Santa estudiábamos hasta el miércoles santo y la clausura de clases la última semana de noviembre. El primer día de clases en el patio, después del saludo de los maestros, los niños cantábamos el saludo a la escuela. El director y los 3 maestros seccionales iniciaban matrículas el 20 de enero y los grupos de primero a cuarto de primaria reunían hasta 40 o 50 niños cada uno. De los colegios privados existentes, casi todos dirigidos por comunidades religiosas, muy pocos contaban con la primaria y estos estaban destinados a hombres o a mujeres. Algunos de ellos tenían kinder donde recibían niños de 7 años, pero la edad para entrar a estudiar en ese tiempo era 8 años. Las escuelas públicas eran totalmente gratuitas, separadas para cada sexo, y las clases eran de lunes a viernes a mañana y tarde, y los sábados toda la mañana. El pupitre del maestro era de madera sin pintar, colocado encima de una plataforma, y allí guardaba útiles de escritorio, libreta de asistencia y conducta, y una regla para medir la tela que regalaba el Ministerio de Educación con destino a los vestidos de los niños, la cual también esa regla utilizaba para castigarlos. Los estudiantes se sentaban sobre bancas de madera de 3 o 4 puestos cada una. Los pupitres eran limpios,
Los limpiábamos con esponja de alambre, jabón y pedazos de vidrio. Cuando se derramaba el tintero guardado dentro de una caja de cartón, cubierta con ruanita de paño, ¿recuerdan? Para secar la pluma del encabador. Encabador, ¿recuerdan? Decorando las paredes estaban el Santo Cristo, cuadros del Corazón de Jesús o la Virgen, los próceres, Simón Bolívar, mapas de Colombia, de Antioquia y del municipio. En un ángulo del salón había una alacena con libros, cuadernos, tizas, pizarras, lápices, balones y las banderas para desfiles en las fiestas patrias, celebradas con discursos, recitaciones, canto del himno nacional, a la bandera y a la patria. En los patios jugaban durante los recreos y por la mañana antes de iniciar clases, con todos los niños en fila a primera hora. Los maestros revisaban el aseo de orejas, uñas, pies y cabeza. En la mayoría de las escuelas había huerto cultivado por los estudiantes bajo la dirección de uno de los maestros y la producción de verduras, legumbres y frutales. Bueno, abuelitos, amigos, hemos llegado al final de este programa. Espero haya sido de su total agrado y muy interesante, como me pareció a mí. Y los invito para la próxima semana a otra edición de su programa El Baúl de la Abuela. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta luego. 20 años y un corazón vagabundo, yo también tuve alegrías y profundos desengaños. Yo también tuve 20 años que en mi vida florecieron, 20 años que a mi llegar se fueron y no volvieron.